buenas tardes con todos los presentes, estimados colegiados y público en general. Reciban una cordial bienvenida a la charla especializada SUNAFIL, Derechos Laborales y Beneficios Laborales de los Trabajadores con Enfermedades Graves. Este evento es organizado por el Colegio de Contadores Públicos de Arequipa a través de nuestra Dirección de Educación y Desarrollo Profesional en el marco del convenio de cooperación institucional vigente con la SUNAFIL. Es un honor contar con su participación en este espacio dedicado al fortalecimiento normativo y la actualización profesional. Para dar inicio a la exposición técnica, quiero presentar al señor Lucien Guillén, coordinador de prevención, asesoría de SUNAFIL, quien estará a cargo de la presentación de esta charla. Bienvenido, señor Guillén. Muchas gracias, Leslie. Muy buenas tardes con todos los presentes. Hoy día tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes para hacer su conocimiento, en principio, que la SUNAFIL, en su calidad de Autoridad Central del Sistema de Inspección del Trabajo, tiene dentro de sus funciones establecidas en la Ley 28.806 las de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo. Asimismo, determinar las responsabilidades administrativas que procedan. En esa línea de conformidad con la función orientadora que tiene la inspección del trabajo y a manera de coadyuvar con el cumplimiento de la normativa sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo, hoy día vamos a tratar un tema muy importante referido justamente a la seguridad y salud en el trabajo. Hoy día vamos a conversar sobre el tema, un momento por favor, a cargo del inspector de trabajo John Salas Pineda, el tema de seguridad y salud en el trabajo, los derechos laborales de las personas con enfermedades graves. A cargo, como mencioné, del inspector de trabajo John Salas, a quien tenemos el agrado de recibir. Y a los participantes, si tuvieran dudas, inquietudes, pueden dejarlas en el chat para ser absueltas finalizando. Sin más también, vamos a iniciar. Muy buenas tardes, inspector, lo escuchamos. Muy bien, buenas tardes con todas y con todos. El día de hoy tenemos la charla Derechos laborales y beneficios laborales de los trabajadores con enfermedades graves. Vamos a ver el siguiente temario, el contenido básico, la base legal, los derechos laborales, el tratamiento de las enfermedades graves en el ordenamiento jurídico y cómo presentar una denuncia ante SUNAFIL. La base legal tenemos la Constitución Política del Perú, que es la Ley Marco, el Decreto Supremo 00397-TR, que es el texto único ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, el Decreto Supremo 019-2016-TR, que es el reglamento de la Ley General de Inspección de Trabajo, la 28806. Tenemos la Ley 31561, que es la Ley de Prevención del Cáncer en las Mujeres y del fortalecimiento de la atención especializada oncológica. Asimismo, tenemos el Decreto Supremo 001-2024 SA, que es el reglamento de la ley número 31561, que es la ley de prevención del cáncer en las mujeres y el fortalecimiento de la atención especializada oncológica. Igualmente tenemos la ley 30012, que es la ley que concede el derecho de licencia a trabajadores con familiares directos que se encuentran con enfermedades en estado grave o terminal o sufran accidente grave. Y su decreto supremo, el 008-2017-TR, que es el reglamento de la ley 30012. Los derechos laborales. Tenemos aquí lo que marca el contrato de trabajo, se basa en tres elementos importantes, que es la prestación personal de servicios, la subordinación y la remuneración. En este caso se diferencia de una locación de servicios, que solamente es la prestación de servicios y su remuneración. No hay subordinación. Sin embargo, en el contrato de trabajo, contrato laboral, tenemos tres elementos. Prestación personal de servicios, que esté bajo subordinación, un registro de control de asistencia, que reciba órdenes de su jefe o supervisor, entre otros, y el pago o retribución del servicio prestado. También tenemos los contratos de trabajo a plazo indeterminado. En este caso, la regla general es que la contratación laboral debe ser a plazo indeterminado. En este caso, la modalidad de contrato a plazo indeterminado puede ser de manera verbal, o también lo pueden hacer de manera escrita. No hay una exigencia de que sea escrito.
También tenemos los contratos a plazo fijo o sujeto a modalidad. Eso sí debe constar por escrito, o sea, deben estar suscritos tanto por el empleador como por el trabajador. El día en que el trabajador ingresa a laborar, se suscribe el contrato y se lo entrega al día siguiente, ¿no? O dentro de 3 días para que tenga el trabajador su copia de contrato de trabajo. En este contrato se debe además dejar existencia y consignar la causa objetiva por la cual se le está contratando a plazo fijo o sujeto a modalidad, ¿no? Ya sea por temporada, por reconversión empresarial, ya sea por obra o servicio, o ya sea por, en este caso, por una reemplazo de un trabajador que es permanente y está con descanso médico, entre otros. Y los contratos a tiempo parcial, que también deben constar por escritos, se refieren a los contratos o a las prestaciones de servicios bajo subordinación cuando la jornada es inferior a las 4 horas en promedio diario. ¿Eso aquí implica? Son 3 horas 59 minutos. Si se pasa las 4 o 4 horas, ya se considera como un contrato a tiempo completo. Entonces debe constar por escrito, no es sujeto a ningún límite temporal y también este contrato de tiempo parcial debe ser presentado ante la Autoridad Administrativa de Trabajo, o sea, la Gerencia de Trabajo y Promoción del Empleo aquí en Arequipa o a la Autoridad Administrativa de Trabajo, ¿no? Al Ministerio de Trabajo. Esas son las modalidades de contrato de trabajo. Ahora, ¿qué pasa con el periodo de prueba? Generalmente cuando se contrata a una persona que recién ingresa a laborar en la empresa, tenemos que está sujeto a un periodo de prueba. Para un trabajador ordinario que cumple funciones que son, en este caso, de bajo subordinación, el periodo de prueba por ley son 3 meses. O sea, dentro de los 3 meses el trabajador puede ser despedido y no pueden invocar causa alguna de este despido. Sin embargo, superior a ese periodo de prueba, si es que el trabajador es despedido, tiene que motivarse ese despido con una causa justa estipulada en la ley. Entonces, no se lo puedes despedir fácilmente cuando ya superó el periodo de prueba, salvo que sea una situación de falta grave o entre otros, ¿no? Entonces, ahí ya conllevaría a la motivación de ese despido, ¿no? Ahora, en el caso de personales de confianza, el plazo de periodo de prueba son 6 meses, ¿no? Una jefatura, ¿no? Una encargatura de un cargo superior o en nivel jerárquico intermedio. Y para lo que es el personal de dirección, el plazo de periodo de prueba es de 1 año, ¿no? También las partes, en este caso tanto la empresa como el trabajador, pueden pactar un periodo mayor de periodo de prueba, ¿no? En caso de suspensión o reingreso, se suman los periodos laborados hasta completar el periodo de prueba, ya sea 3, 6 o 1 año. El trabajador debe ser ingresado a la planilla desde que ingresa a prestar servicios. ¿Eso qué implica, no? Muchos empleadores lo que hacen es contratan al trabajador y no lo ponen en planillas. Dicen, lo que alegan es que está en un periodo de prueba y por eso no lo han colocado en planillas. Eso es ilegal. O sea, el trabajador desde que ingresa a laborar ya debe estar registrado en planillas. Y al día siguiente se le da su constancia de alta al trabajador para que el trabajador tenga dicha constancia y el empleador, cuando la autoridad administrativa, en este caso inspectiva, lo solicite, haya acreditado su cumplimiento de la entrega de dicho documento, ¿no? Porque es exigible, ¿no? Ahora, en el caso de lo que alegan, ¿no? Que es 3 meses de prueba, por eso no lo he puesto en planillas. Como yo le expliqué, eso resulta ilegal porque no se cumple. Como estás registrado al trabajador en planillas desde el primer día de trabajo. Básicamente, en lo que es el periodo de prueba es en el caso de que el empleador prescinde de los servicios del trabajador, lo despide y no tiene que motivar la causa de despido, ¿no? O sea, ahí no está obligado a decir por qué lo ha despedido, porque todavía está dentro de ese marco de periodo de prueba. Sin embargo, el señor ya tiene su contrato de trabajo y ya está en planillas. Los derechos laborales del régimen general no omiten, ¿no? Por ejemplo, la remuneración mínima vital debe ser 1.130. El régimen general considera lo que es la asignación familiar por los hijos que están en estado o sea, están estudiando, ¿no? Tanto en el colegio, son menores de edad, o también cumplidos los 18 años, están en la universidad hasta los 24 años. También tenemos lo que es el depósito de la CTS, que es media remuneración para cada depósito. Los depósitos se hacen en mayo, hasta el 15 de mayo, o en noviembre hasta el 15 de noviembre. O sea, son 2 depósitos, media remuneración en cada depósito. Gratificaciones legales sí que equivale a una remuneración.
La bonificación extraordinaria por gratificaciones, el 9% en salud y el 6,75% cuando está en una empresa prestadora de servicios de salud. Vacaciones sí, tiene derecho a 30 días. El descanso semanal obligatorio, 24 horas. Tiene derecho a los feriados, sí. La jornada de trabajo debe ser de 8 horas diarias o 48 horas semanales como máximo. También puede estar sujeto a horas extras. Las 2 primeras horas se pagan con una sobretasa del 25% y a partir de la tercera hora es la sobretasa del 35%. Y cuando se trabaja o cuando el trabajo, la prestación de servicios es en horario nocturno, se debe aplicar una sobretasa del 35%. Es decir, que ese 35% sobre la remuneración mínima vital, que es 1.130, debe ser aproximadamente 1.525. O sea, la remuneración para una persona que trabaje en horario nocturno debe ser no menor a 1.525,50, ¿no? Por ejemplo, una empresa que contrata a trabajadores para que hagan turno noche, entonces les debe pagar como mínimo esa remuneración. O los vigilantes que hacen turno noche, en los días que les toca turno nocturno, les deben pagar esa sobretasa del 35%, ¿no? Participación de las utilidades cuando la empresa tiene más de 20 trabajadores e ingresos de venta de tercera categoría. El seguro complementario de trabajo riesgo si la empresa desarrolla actividades de alto riesgo, ¿no? El seguro complementario de trabajo de riesgo debe cubrir la cobertura de salud y también la de pensiones. El seguro vida ley para el fallecimiento, ya saben que es 16 remuneraciones mensuales. Fallecimiento por accidente, 32 remuneraciones mensuales. Y invalidez total o permanente, 32 remuneraciones mensuales. En este caso, el seguro vida ley es contratado apenas ingrese cualquier trabajador a laborar en la empresa. No se debe esperar 15 días o un mes. La cobertura indica que apenas ingresa a laborar, se debe contratar este seguro vía ley, esta póliza, ¿no? Seguridad social en salud, en este caso sí, en salud es el 9% de la remuneración mínima. Sistema de pensiones, sí, de la remuneración mensual. AFP, ONP, indemnización por despido arbitrario, el tope es de 12 remuneraciones, o sea, es una remuneración y media por cada año, ¿no? Que, que ha elaborado el trabajador si es despedido arbitrariamente, ¿no? Hasta el tope de 12 remuneraciones. ¿Y se pueden afiliar a sindicatos? Sí, no, no hay ningún impedimento, ¿no? La libertad del trabajador a sindicalizarse, ¿no? En el caso de las micro y pequeñas empresas, ¿no? Tenemos aquí los regímenes laborales de las micros y pequeñas empresas. ¿Tienen derecho a la remuneración mínima vital? Sí, tanto la micro como la pequeña empresa. La asignación familiar, en este caso, no es obligatoria para la micro y para la pequeña empresa. Sin embargo, a libre disposición, la micro y pequeña empresa pueden votar por aplicar esa asignación familiar a sus trabajadores. CTS, el pago de la CTS, la microempresa no está obligada. Y en el caso de la pequeña empresa son 15 remuneraciones diarias hasta un máximo de 90 remuneraciones diarias, el acumulado, ¿no? Las gratificaciones en la microempresa no está obligada a las gratificaciones y la pequeña empresa sí es una media remuneración de gratificación tanto en julio como en diciembre. Vacaciones sí, le corresponde a la micro y la pequeña empresa que son 15 días. Descanso semanal sí, tanto a la micro y pequeña empresa. Feriados no laborales sí, le corresponde el pago de feriados no laborales. Ojo, en el caso de los feriados no laborales, ese día de feriado el trabajador recibe la remuneración por ese día y no tiene la obligación de ir a laborar. Entonces, ¿qué pasa con muchas empresas, sobre todo las pequeñas y microempresas? Los hacen laborar a los trabajadores y solamente le pagan la remuneración como un día normal trabajado. Sin embargo, a todos los trabajadores, tanto del régimen no MIPE como de micro y pequeña empresa, les corresponde por ley el descanso en día feriado. Por lo tanto, si un trabajador laboró en día feriado, le corresponde la remuneración por día trabajado, la remuneración por el trabajo, en este caso efectuado, la remuneración por su feriado y una sobretasa del 100% de la remuneración diaria por no haber gozado de su feriado. Entonces, en realidad son tres depósitos que le correspondería si trabaja en día feriado. La jornada de trabajo es de 8 horas diarias y 48 horas semanales para los tres regímenes, ¿no? Tanto micro, pequeña empresa y el no MIPE. La sobretasa del 35% por horario nocturno, en este caso, aplica a la microempresa si no aplica si su jornada de trabajo es habitual. O sea, si esa jornada es permanente, no va a aplicar, ¿no?
pero si es que está trabajando en horario diurno y luego se le cambia el horario nocturno, entonces esa jornada no fue permanente, ahí sí le aplica la sobretasa. En la pequeña empresa sí le corresponde la sobretasa indistintamente, si trabaje o sea permanente o sea habitual la jornada, ¿no? El trabajo sobre tiempo sí, y la regla es a partir de la primera y segunda hora el 25% y a partir de la tercera hora el 35% de sobretasa. La participación de utilidades en la micro y pequeña microempresa no le corresponde, en la pequeña empresa sí le corresponde. El seguro complementario de trabajo a riesgo sí, cuando la actividad es de alto riesgo tanto para la micro y la pequeña empresa. Lo que es seguridad social, tenemos en la microempresa, tienen el Seguro Social de Salud y también el SIS microempresa, ¿no? Se pueden coberturar por SIS microempresa, ¿no? Entonces, quizás justamente para fortalecer los costos, ¿no? Y la pequeña empresa sí debe ser asegurado el trabajador en salud. La seguridad social en pensiones sí le corresponde tanto a la micro y pequeña empresa, el seguro vía ley sí para ambos, micro y pequeña empresa, y la indemnización por despido arbitrario en el caso de las microempresas es 10 remuneraciones ordinarias hasta un máximo de 90 remuneraciones diarias, y en el caso de la pequeña empresa son 20 remuneraciones diarias hasta un máximo de 120 remuneraciones diarias. Entonces, esas serían las características de las no MIPE, de las micro y pequeñas empresas, sus diferencias y los beneficios laborales que tienen cada régimen. Tratamiento de las enfermedades graves en el ordenamiento jurídico. Tenemos aquí la ley 31479, que permite establecer licencia para los trabajadores que realicen exámenes oncológicos preventivos anuales. Es una licencia con goce de deber y posterior compensación para los trabajadores que realicen exámenes oncológicos preventivos anuales. Entonces, en este caso, los trabajadores, sin perjuicio de que su empleador sea del sector público o privado, e independientemente de la naturaleza contractual, su vínculo laboral, tienen derecho a una licencia anual compensable hasta por 2 días hábiles. ¿Ok? Entonces, esta licencia es compensable, ojo, o sea, que se debe devolver esas horas. Es remunerada, sí, sean consecutivos o no, para someterse a sus exámenes preventivos oncológicos. Entonces, en el año, por ejemplo, si tiene que realizarse exámenes preventivos oncológicos, puede solicitar hasta 2 días consecutivos o pueden que sean diferidos para el desarrollo de sus exámenes preventivos oncológicos. Para acceder a esta licencia, previamente el trabajador debe coordinar con el empleador o la autoridad superior, además de presentar en la orden médica en la que se indique los exámenes que se va a realizar. Asimismo, posteriormente a la licencia, o sea, a la atención médica que tuvo para los exámenes, deben presentar los documentos que acrediten dicha atención, ¿no? La licencia otorgada al trabajador será compensable con horas de trabajo que serán acordadas con el empleador, es lo que indica la norma, ¿no? También tenemos la licencia para detección temprana del cáncer de mama y o cuello uterino. ¿Qué es? Es un derecho de las mujeres trabajadoras para ejercer su derecho de licencia con goce de deber para la detección temprana del cáncer de mama y o cuello uterino. Es asumida por el empleador, el mismo que no puede requerir a E-Salud el financiamiento. Tiempo, un día al año, o sea, un día del año, las trabajadoras, si hay sospecha de cáncer, solicitan al empleador para que se realicen el examen de detección temprana de cáncer de mama y cuello uterino. Y esta licencia no es compensable, o sea, simplemente debe ser otorgada por el empleador, por la empresa, ¿no? A la trabajadora. No tiene que ser horas extras para pagar esa licencia. Simplemente lo que tiene que hacer es comunicar que tiene programada la atención y justamente coordinar en este caso con el empleador para su reemplazo. Una vez que es atendida y otorgada en este caso la atención, eh, los documentos de atención deben ser comunicados al empleador indicando que en esa fecha se hizo la atención de esta detección temprana, ¿no? Si hay sospecha de cáncer, el empleador debe otorgar las facilidades a la trabajadora para que continúe con la atención, de acuerdo a las disposiciones sobre permisos y licencias establecidas en su reglamento interno de trabajo. ¿Cómo solicitar la licencia?
La notificación al empleador de manera física o virtual, ya sea a través de un correo electrónico o una solicitud presentada a su empresa, con una anticipación de 3 días hábiles a la cita programada. O sea, hablamos de 3 días hábiles, ¿sí? 3 días, antes de los 3 días hábiles que se debe presentar esa solicitud, ¿no? Indicando que se va a hacer atender. Se presenta la solicitud simple de licencia con goce dirigida a su jefe inmediato, así como la programación de la cita para los exámenes de detección de estos tipos de cáncer. La trabajadora debe presentar de manera obligatoria la constancia de atención dentro de los 3 días hábiles siguientes de la atención. O sea que una vez que se ha realizado la atención, lo que hace la trabajadora va y presenta su constancia de atención, ¿no? Las instituciones prestadoras de servicios de salud, ya sean públicas, privadas o mixtas, que han realizado los exámenes de detección, están obligadas a entregar la constancia de atención el mismo día e informar los resultados vía correo electrónico cuando estén listos en este caso, la trabajadora que ha ido a hacerse los exámenes. ¿Qué sucede cuando no se cumple ese tema de la licencia? O sea, no se otorga la licencia a la trabajadora y lo ha solicitado, ¿no? Entonces, esta es una infracción muy grave. El incumplimiento de las disposiciones relacionadas con las licencias es una infracción muy grave, ¿no? Entonces, en este sentido, bueno, igual las empresas ya conocen, y ustedes si desconocían, ya tienen que indicarles que las damas tienen ese derecho, ¿no? De una vez al año tener esa licencia para realizarse los exámenes médicos de detección temprana, ¿no? De cáncer de mama y de cuello uterino. Discriminación en el trabajo. La discriminación en el trabajo indica, ¿no? El artículo 2 de los derechos fundamentales de la persona. Toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivos de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otro índole, ¿no? En ese sentido, las personas que están delicadas de salud tienen derecho, ¿no? Justamente a solicitar estas licencias para hacerse sus exámenes, sus chequeos, ¿no? Y por ello no deben ser discriminados. En la relación laboral se respetan los siguientes principios, ¿no? Igualdad de oportunidades sin discriminación, el carácter irrenunciable de los derechos reconocidos en la Constitución y la ley, y la interpretación favorable al trabajador en caso de duda insalvable sobre el sentido de una norma, ¿no? En el caso de sufrir actos discriminatorios, o sea, cuando una persona solicita su licencia para hacer uso de, de dicha licencia para realizarse los exámenes de chequeos médicos, y no se la otorga, entonces es un acto discriminatorio, ¿no? Y puede denunciar de dichos hechos ante la SUNAFIL. La conducta infractora también es una infracción muy grave. El artículo 25, numeral 17, ¿no? Indica la discriminación de trabajador directa o indirecta en materia de empleo u ocupación, como las referidas a la contratación, retribución, jornada, formación, promoción y demás condiciones por motivo de origen, raza, color, sexo, edad, idioma, religión, opinión, ascendencia nacional, origen social, condición económica, ejercicio de la libertad sindical, discapacidad, portar el virus del VIH o de cualquier otra índole, también está aquí la parte de salud, es considerada una infracción muy grave, ¿no? Y para el cálculo de la multa a imponerse se considera como trabajadores afectados al total trabajadores de la empresa. O sea, ¿qué sí pasa? Si es que a una persona la discriminan por situaciones de salud, entonces, la multa no tan solo se pone por dicha trabajadora, sino por todos los trabajadores de la empresa, ¿no? Si la empresa tiene sucursales en diferentes lugares del Perú, igual se considera la totalidad de trabajadores de la empresa. Entonces, es algo que siempre se debe tener en cuenta y por lo tanto las empresas también deben considerar dentro de sus mecanismos de gestión minimizar o eliminar en lo posible las situaciones que constituyan actos de discriminación hacia los trabajadores. Bueno, aquí que seguidamente tenemos cómo presentar una denuncia ante SUNAFIL. Eh, la SUNAFIL se encarga de vigilar y exigir el cumplimiento de las normas legales, reglamentarias, convencionales y las condiciones contractuales en el orden sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo,
que se refieren al régimen común, el decreto legislativo 728 o a los regímenes especiales, ¿no? Ahí tenemos en los regímenes especiales de construcción civil, el régimen agrario, tenemos el caso del sector minero, tenemos inclusive hasta empleadas del hogar, entre otros. ¿Cuáles son los requisitos para formular una denuncia? Se tiene que, en este caso, la denuncia puede ser dada de manera virtual o a través de física, a través de la mesa de partes de SUNAFIL, en cada lugar de las oficinas, ¿no? Por ejemplo, aquí en Arequipa estamos ubicados en calle Mariano Melgar 623, urbanización Alto Libertad, Cebo, Colorado, ¿no? Entonces, en esa denuncia se le pide los nombres y apellidos completos y domicilio y número de DNI, carnet de extranjería u otro documento autorizado por ley del denunciante, correo electrónico de contacto, número telefónico celular y o fijo, la razón social, denominación o nombres y apellidos de la empresa, en este caso nombres y apellidos cuando el contratante es una persona natural, la dirección y horario del centro de trabajo, objeto de denuncia, la descripción detallada de los hechos denunciados como constitutivos de infracción laboral, y también tener en cuenta que dicha denuncia ya no se esté tramitada en cuestión litigiosa en sede judicial, o sea, no se haya hecho una denuncia al Poder Judicial y luego se viene una denuncia administrativa con SUNAFIL. O, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que simplemente cuando ya hay en proceso un trámite judicial o un proceso judicial, la autoridad administrativa tiene que abstenerse, ¿no? Sobre todo cuando es la misma materia, ese mismo periodo evaluado, ¿no? Pero si son diferentes materias y son diferentes periodos, en este caso fiscalizados, en este caso la tramitación procede, ¿no? El compromiso del denunciante a brindar información, ¿no? ¿Cómo puedo presentar una denuncia? Las denuncias de SUNAFIL pueden ser presentadas a través del sistema de denuncias virtuales alojados en la página web de SUNAFIL, www.gov.p/SUNAFIL, a través del aplicativo SUNAFIL en tus manos y a través de mesa de partes de manera física en la intendencia en la cual se encuentra el centro laboral, ¿no? Aquí tenemos una secuencia, ¿no? Cómo se realiza la denuncia virtual, se ingresa a la página web de SUNAFIL, eh, se elige la opción de denunciar incumplimientos laborales de una empresa vinculada, que está en la parte inferior justamente de la página, está marcado aquí en el cuadrito. Luego se elige la opción ingresa tu denuncia virtual. Tenemos que leer los términos generales, las condiciones, en este caso para denuncia. Aquí le sale un mensaje indicándonos la importancia para que esté enterado, ¿no?, de lo que se pide. Luego selecciona el régimen laboral al que pertenece, el 728 en este caso. Como ya les expliqué anteriormente, en este caso es una fila, tiene bajo el régimen de la actividad privada el régimen 728, ¿no? Tenemos aquí la secuencia de los pasos, ¿no?, de la denuncia laboral. Les pide que agreguen también su número de documento de identidad y datos, ¿no?, informativos para validar la denuncia de acuerdo al documento de identidad de la persona. Se registra la solicitud de actuación inspectiva y finalmente les lleva lo que es que la solicitud ha sido enviada y ha sido entregada satisfactoriamente para que se genere una hoja de ruta con la cual se hace seguimiento a la orden, en este caso de inspección, y también a todos los actuados que tiene la denuncia presentada por los recurrentes, ¿no?, los denunciantes. También tenemos que el aplicativo es una fila en tus manos, en el cual se puede registrar la denuncia, se puede consultar el trámite de la denuncia, se puede también acceder a las normas de inspección del trabajo de SUNAFIL, se establece la identificación de inspectores, los cuales están en la orden de inspección, y también verificar si es que el trabajador está registrado en planillas o no a través de Verifica tu Chamba. Aquí finalmente, si conoces algún acto de corrupción, denúncialo mediante los canales que tiene SUNAFIL, la plataforma única de denuncias ciudadanas, denunciaservicios.gov.p, el correo electrónico de denuncias de corrupción, sunafil.gov.p, mesa de parte virtual de SUNAFIL, www.gov.p/sunafil, ¿no? O también pueden hacer a través del QR que se muestra en pantalla, ¿no? Bien, esto sería en este caso la parte de la exposición. Cualquier consulta o inquietud, estoy dispuesto aquí a
atenderla, ¿no? Si tienen alguna duda, pueden colocarla en el chat del Zoom o pueden hacerlo directamente. Mientras que van colocando de repente las consultas, doctor, si podría dar una reflexión final sobre el tema. Bien, sobre todo justamente esta parte es un tema muy delicado y a la vez bien complicado, ¿no? Sobre todo que en la generalidad de casos tenemos nosotros, a veces, si bien el trabajador directamente no está con una enfermedad terminal o una enfermedad grave como es el cáncer, los familiares también resultan, ¿no? Que pueden estar dentro de esta penosa enfermedad, ¿no? Y también existen derechos, ¿no? Que justamente les atañen a cuando son situaciones que los hijos o los padres del trabajador están ya con enfermedades terminales. Entonces ellos tienen derecho, ¿no? A un goce de 7 días ¿no? de licencia con goce de haber, justamente para atender esas situaciones ya terminales difíciles, ¿no? O también ya sea por un accidente que ha sido muy grave. Entonces simplemente solicitan a su empleador para que les dé en este caso, esa licencia y también puede hacer justamente ayudar, ¿no? al trabajador para que esté en estos momentos quizás de dolor con el familiar de primer grado, el familiar cercano, ¿no? Que tiene justamente hospitalizado y está en una situación de enfermedad terminal o un accidente grave, ¿no? Eh, eh, en esta parte, ¿no? Justamente es una parte muy sensible y que tanto los trabajadores como las empresas no deben justamente, ¿no? Concientizar, ¿no? Y sensibilizar estas leyes justamente para que también se fortalezca, ¿no? Justamente la parte, ¿no? Socioemocional de los trabajadores, ¿no? Porque queramos o no, cuando un familiar está enfermo o el mismo trabajador está enfermo, ya no rinde al 100% por cuanto está con una preocupación y eso genera un riesgo psicosocial que también debe evaluarse, ¿no? Y quizás monitorearse justamente en la parte de riesgos psicosociales dentro de su matriz hiper como empresa, ¿no? Esa sería la parte de la reflexión. Bueno, y ante todo, muchas gracias por su atención, ¿no? Doctor, buenas tardes. Quería hacerle una consulta. Si Sí, le tengo, escucho. si tengo un trabajador que pertenece al sector público, tiene un cáncer terminal, ¿cuáles serían los beneficios? ¿Cómo podría proceder en este caso? Claro, por ejemplo, aquí cuando tienen los trabajadores que justamente la parte, ¿no? de las licencias, si bien el trabajador ya informó, ya tienen conocimiento de ellos, se le tiene que dar las facilidades, ¿no? Justamente para que el trabajador pueda seguir su tratamiento, ¿no? Ese tratamiento de las quimioterapias o radioterapias y todo lo que conlleve, en este caso, que son justamente para mejorar la calidad de vida y también para tratar de buscar o detener esa enfermedad y eliminarla dentro de la salud del trabajador, esas licencias también tienen que tramitarse y tienen que darse al trabajador, ¿no? Entonces no se lo puede, en este caso, someter y decir, no, tienes que cumplir el horario y tienes que, ¿no? sujetarte a todo ello, ¿no? En algunos casos también, si necesita ya la hospitalización, ya también tienen la parte del seguro, ¿no? Que debe cumplir justamente esa parte, tanto de la parte de los días que sea como licencia por parte de la empresa, que son los 20 días, y también la otra parte que las da el seguro, ¿no? Al trabajador como para su tratamiento, ¿no? Eh, es una parte que sí, o sea, tanto público como privado, indistintamente de régimen 728 o 276
u otro, ¿no? Dentro del ámbito de esto público, ¿no? Entonces, igual los jefes, ¿no? El área de jefatura de dicho organismo también tiene que ver, ¿no? Que justamente ellos están justamente protegidos con la ley del cáncer y también se les tiene que dar esas facilidades, ¿no? Muchas gracias. Sí, tenemos más consultas en el chat. Buenas tardes. ¿El feriado por el día de trabajo entra en este régimen o es tratado de una manera especial? El feriado del día de trabajo, que es el 1 de mayo, bueno, el feriado, todos los trabajadores tienen derecho a gozar de ese feriado, ¿no? Inclusive ya se ha establecido, ¿no? Que en algunos casos se les da una cuarta remuneración para lo que es el día feriado, si es que laboran ese día feriado, ¿no? Entonces, dentro de todo ello, todos los regímenes, indistintamente si es micro, pequeña o no MIPE, tienen derecho, todos los trabajadores tienen derecho al día feriado no laboral. Y también, en este caso, dependiendo del tipo de sector público o privado, igual también tienen, ¿no? Tienen ese derecho, ¿no? Listo, gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Las enfermedades graves solo están referidas al cáncer o existen otras enfermedades que consideran graves? ¿Y cuáles serían? ¿Cómo se considera un tumor cerebral benigno o un ACV? Bueno, las enfermedades generalmente las tiene que definir, ¿no? La Junta de Médicos ya de salud o todo ello, ¿no? Y ellos ya determinan la gravedad, ¿no? De esas enfermedades. Y con ese acuerdo, esa resolución que da la Junta de Médicos, ya el trabajador tiene sustento, ¿no? De que la enfermedad está en una situación terminal, inclusive del mismo médico, ¿no? Si es que ya una situación grave y riesgosa, o el médico ya indica, ¿no? Que la persona tiene de acuerdo a su tratamiento, ya no tiene posibilidades, ¿no? De tener un plazo, ¿no? De, en este caso de vida, entonces ya le indica, ¿no? Que el trabajador posiblemente pueda fallecer entre los próximos días, ¿no? Entonces, ese es ya un tema más que todo neto de la propia atención, ¿no? Sin embargo, el tema de salud es un tema confidencial que debe tratarse con cuidado, ¿no? Bastaría con una certificación de parte del médico, ¿no? Para definir que es una situación grave, inclusive de acuerdo al principio, ¿no? de veracidad, ¿no? La misma declaración del mismo trabajador, mientras no llega esa documentación, también puede ser válida, ¿no? Justamente para el tema de la licencia, ¿no? A veces se demora en llegar la documentación, pero el trabajador ya necesita la licencia en ese momento, ¿no? Se presenta una declaración y luego posteriormente regulariza, ¿no? La situación de la gravedad de la enfermedad o entre lo que pueda darse, ¿no? Si es que dentro del séquito, ¿no? De la atención del familiar o pariente que está en estado grave, se determina que no ha sido una situación grave, entonces simplemente ya se coordina con el empleador para que esas horas que han sido tomadas como licencias puedan recuperarse, ¿no? Para que en este caso, no es una situación de que te voy y te descuento, ¿no? O simplemente descuento de tu remuneración, simplemente se genera una situación de pago de esas horas que en realidad fueron utilizadas, sin embargo la situación de la enfermedad no fue grave, ¿no? Entonces ya es un trabajo ya de coordinación con el empleador. Antes de pasar a la siguiente pregunta, tenemos una mano levantada. José Paulo. Buenos días, doctor. Muchas gracias. Una pregunta. Doctor, mencionó que en caso del trabajador labore el 1 de mayo, le corresponden 4 remuneraciones. ¿Por qué sería así, doctor? Bueno, les dije que hay un régimen que está aplicando eso, no recuerdo bien en la mano, tendría que buscarlo completamente, pero sí hay uno que sí establece, entonces, solamente para ese régimen, ¿no? No recuerdo bien el tipo de régimen, pero sí lo ha establecido, ¿no? Como una remuneración, ¿no? No, Gracias, doctor. sí, no lo tengo a la mano, sí, pero sí. Es un acuerdo, ¿no? A veces que se da. Listo. Tenemos otra consulta. Eh, no es poco referir el tema, pero de repente para apoyar en el caso de jefatura
de una minera, se han incrementado las remuneraciones para todas las jefaturas a excepción de una, este jefe que no ha tenido incremento salarial puede denunciar por discriminación. Pero hay una parte que se llama discriminación remunerativa, ¿no? Si es que considera que el jefe o la jefatura realiza las mismas funciones, cumple las mismas actividades o actividades similares, también tiene el mismo tiempo de trabajo y ve que hay una situación de discriminación salarial por X y O situaciones, puede hacer su denuncia, ¿no? Entonces se genera la denuncia, se hace la investigación, se pide documentación e información a la empresa sobre la escala salarial que es aplicado, porque cada empresa te está obligada a tener una escala remunerativa sin discriminación tanto para hombres como para mujeres. Y se establece, ¿no? Que si ha habido una discriminación remunerativa al respecto, ¿no? Si detecta que ha sido una situación de discriminación remunerativa, lo que se hace es se pide a la empresa, ¿no? Que corrige dicha situación, ¿no? Siempre y cuando se observe que no haya sido una situación que no sea subsanable y ya ha generado daño o afectación al trabajador, ¿no? Que ya sería insubsanable y ahí tendría que comunicarse los hechos insubsanables y la infracción a la empresa, ¿no? Por justamente una discriminación, ¿no? de dicho carácter. Pero sí, si considera que se realiza la misma función, las mismas actividades y su área ha sido discriminada por X, Y, Z motivos que puedan darse como una situación de discriminación, sí, sí, está en todo su derecho de presentar su denuncia, ¿no? Listo, y la última pregunta. Respecto a la licencia por enfermedad grave o terminal de familiares directos, ¿existe una lista o criterio específico para determinar qué enfermedades califican como graves o terminales? ¿O basta con la certificación médica que así lo indique? Claro, en este caso, no, la norma no indica claramente si es cáncer o si puede ser cualquier otro tema, pero tiene que certificarse que es una enfermedad grave o terminal, ¿no? Y también no tan solo es ello, ¿no? Sino que también cuando una situación de un familiar que ha sufrido un accidente, ¿no? Por ejemplo, un choque o donde una situación de cuidados intensivos, UCI, también es una situación de gravedad, igual también puede solicitar esa licencia, ¿no? Pero luego, como le expliqué anteriormente, va a ser verificada, ¿no? Con los resultados de la evaluación, de dicha evaluación, y en el caso de que no haya sido grave, entonces se va a pedir esa compensación. Pero si ha sido grave, sí, o sea, tienen todo ese derecho, son 7 días que tiene el trabajador, que puede extenderse conforme a la conversación con este caso, con la empresa, ¿no? Si es que es una enfermedad grave terminal, puede emplearse hasta por 30 días. En el caso de los 30 días, ya sería con una situación de adelanto de vacaciones, ¿no? O proporcional al récord vacacional que se ha adquirido. Y en algunos casos también consideran hasta licencias por un año, ¿no? Que justamente si es que es ya una situación complicada como el cáncer, ¿no? Y es una situación que da. Y en este caso lo que indica, ¿no? Que los 20 días los cubre la empresa y los siguientes los hace salud, ¿no? Pero tiene que evidenciarse con documentación que sea justamente idónea y que permita verificar que realmente es una enfermedad grave o terminal, ¿no? Ah, hay una... ¿Y estas licencias son acumulables o es una en una sola oportunidad? La norma no especifica claramente respecto a la acumulación, ¿no? No establece esa parte, ¿no? Sí. No lo estipula, solamente habla de 7 días de licencia, ¿no? En ese entender, o sea, podría darse que uno necesita 3 días de licencia en una situación similar y los otros 4 días en otra situación similar. Podría darse el caso, ¿no? O también extender una situación, ¿no? Que pasa con el adelanto de vacaciones justamente para continuar con esta parte, ¿no? Entonces ya es un criterio de interpretación de la norma, ¿no? Pero sí, o sea, básicamente dice claramente 7 días, vacaciones, 30 días que pueden cubrir esa parte y también lo otro, ¿no? De que el seguro cubre, ¿no? El otro plazo. Tenemos una consulta más.
Si la enfermedad es propia del trabajador y necesita hacer uso por horas para sus exámenes, para sus preoperatorios, ¿cómo justificaría? ¿Es legal que el empleador haga descuentos por constancias médicas de atenciones por hora? En este caso, tendría que avisarse bien cómo está su reglamento interno de trabajo de la empresa, ¿no? Entonces, hay empresas que justifican, o sea, dan por válidas la parte de las atenciones médicas. O sea, se hace la atención médica 2, 3 horas y vuelta a volver al trabajo, ¿no? A continuar laborando, ¿no? Entonces, como se hizo atender, ya lo tienen estipulado dentro de su reglamento interno de trabajo, justamente que esas horas de atención las consideran como parte de su jornada. Bueno, eso va a depender, ¿no? De la empresa, ¿no? Como hay otras empresas que son más exigentes y solamente validan, en este caso, el certificado médico o el certificado de incapacidad para el trabajo, ¿no? Entonces, y eso no, en este caso, no, ellos no valoran la parte de que el trabajador se hizo justamente pidió permiso para atenderse, ¿no? Para un chequeo en salud, todo eso. Entonces va a depender también de cómo lo tienen alineado dentro de su reglamento interno de trabajo y también cómo ellos manejan, ¿no? El tipo de enfermedades que son como el cáncer y todo ello, ¿no? En el caso del cáncer, bueno, ya se tiene que son 2 días al año, ¿no? Justamente para que se hagan los chequeos y son compensables, ¿no? Lo que dice tienes 2 días de licencia, pero tienes que compensar esos días, ¿no? En cuestiones de chequeos. En el caso de ya que la persona esté con la enfermedad terminal, también, de acuerdo a la ley de cáncer, también tienes que evaluar bien la parte, ¿no? De los permisos, todo ello, ¿no? Porque quieran o no, ese es el seguro, programa, ¿no? Sus días donde tiene que el trabajador asistir, ¿no? Entonces lo tiene que comunicar y todo ello, ¿no? Y justamente para que no se genere una situación de discriminación justamente en la parte, ¿no? Del trabajador que está con la enfermedad terminal, ¿no? Entonces va justamente a depender cómo tiene las políticas establecidas la empresa con respecto a las atenciones, con respecto a las graves, a las enfermedades graves y terminales que tienen sus trabajadores, ¿no? Listo, creo que no tenemos más consultas. Muchísimas gracias, doctor, por esta charla que nos ha dado hoy. Y creo que ha ayudado a muchas personas. Y recuerden que el día martes tenemos la próxima charla SUNAFIL, formalización laboral en el sector minero. Los esperamos para que puedan acompañarlos en estas charlas que tenemos en convenio entre el Colegio de Contadores Públicos de Arequipa y la SUNAFIL. Muchas gracias. Hasta otra oportunidad. Bien, muchas gracias. Hasta luego. Que tengan un buen día. Hasta luego. Gracias.